A lot of the films that I grew up with, and I kind of watch them now, they're like sort of old friends that you've shared your life with, really. I think they don't influence me so much in their visual style as the kind of mood they have, you know, the kind of emotional connection I have. I don't think I have a style. I've discovered ways of lighting that sort of work for me, you know. El otro día, mientras revisionaba Blade Runner 2049 y observaba su fotografía, me invadía la misma sensación que la primera vez que la vi. Hay algo en ella que me inspira cierta tristeza, pero también asombro. Revela unos paisajes portentosos, nada alejados de los que Jordan Cronenweth nos presentó en la Blade Runner original. Lo que es capaz de transmitir con una sola imagen va mucho más allá del significado de la película. Verla es como asistir a una clase de filosofía. En definitiva, sus imágenes me inspiran arte. Está claro que la dirección de fotografía es uno de los fundamentos cinematográficos que más me apasionan. Es la habilidad de componer en la gran pantalla los elementos de una historia sin pronunciar una sola palabra, de transmitir al espectador la visión del director a través de fotogramas, trabajando con luces, colores y sombras. Eso es lo que da vida al cine. La dirección de fotografía es capaz de intrigarnos, de divertirnos, de motivarnos, de hacernos sentir como una mierda y llorar. Es la representación del lenguaje que usa el séptimo arte para comunicarse con el espectador, y como decía Ingmar Bergman, no hay otra forma de arte que vaya más allá del conocimiento ordinario como lo hace el cine, directo a nuestras emociones, profundamente al cuarto oscuro del alma. Uno de los directores de fotografía que posee tal talento que representa todos esos aspectos es Roger Deakins. Está claro que Roger Deakins es uno de los mejores directores de fotografía que podemos disfrutar en la actualidad. Su uso de las luces y las sombras es casi revolucionario y la verdad es que hay algo en él que no puedes ver en otros. Quizás sea el hecho de que durante su juventud su mirada estuviese fijada en la pintura y no en el cine. Incluso llegó a formarse como diseñador gráfico. Creo que fueron los conocimientos que adquirió en esa etapa de su vida los que han vuelto su trabajo tan característico y tan atractivo. Es que mira qué fotograma, podría estar enmarcado en un museo. Afortunadamente para los cinéfilos decidió estudiar cine, aunque no empezó a trabajar en películas directamente, sino que lo hizo en el mundo del documental. Pasa varios años viajando a lo largo de todo el mundo filmando reportajes, llegando a pasar 9 meses a bordo de un barco cubriendo conflictos bélicos en África. Esa experiencia le sirvió para trabajar el uso de la luz y cómo adaptarla a sus necesidades. Fue su paso por el mundo de los videoclips y la televisión lo que le brindó la oportunidad de trabajar en su primera película. Trabajos destacados de aquella época fueron la serie policíaca Walcott o el videoclip de Sexual Healing de Marvin Gaye. Y es curioso cómo su primera oportunidad en el mundo del largometraje vino de la mano de un antiguo compañero de la escuela de cine. En 1983, Michael Radford dirige En otro tiempo, en otro lugar, un drama romántico sobre un triángulo amoroso tras la Segunda Guerra Mundial, que fue alabado en numerosos festivales a lo largo de todo el mundo, incluyendo Cannes, donde se llevó un aplauso de 10 minutos. El éxito de la película propició que el director pudiese realizar un proyecto aún más ambicioso en el que volvería a contar con Deakins. Así vio la luz 1984. El encuadre, los movimientos de cámara y la iluminación conformaron una fotografía increíble que permitió a Deakins seguir trabajando a lo largo de los años 80 en diversos proyectos, pero todo cambió a partir de 1989, tras el rodaje de la película Air America. El propio Deakins ha afirmado a lo largo de los años que la obra fue un desastre en producción. Fue un punto de inflexión en su carrera que le hizo abandonar su periplo en el cine durante un tiempo. Sin embargo, le enseñó lo que realmente funciona para él en la fotografía de una película. El giro de acontecimientos llegaría en el año 1991 con los hermanos Coen y una película llamada Barton Fink.
Su trabajo se amoldó perfectamente al cine de los Coen y supo representar a la perfección la estética de los años 40 que la obra quería escenificar. Una dirección de fotografía que adapta la luz y la oscuridad al desarrollo de los personajes y los acompaña en su evolución. Una película perfecta en 35 milímetros, con movimientos de cámara clásicos y con una paleta de colores enmarronecidos muy simples, pero a la vez conmovedores. Su trabajo en esta película creó un lazo entre Dickens y los Coen, una relación que se extendería a lo largo de los años y le abrió paso como uno de los mejores directores de fotografía del mundo. A lo largo de 40 años de carrera y tras 14 nominaciones a los Oscar, no nos ha decepcionado. Pero, ¿qué es exactamente lo que define la dirección de fotografía de Roger Deakins? Es obvio que es un perfeccionista y eso se debe a que presta muchísima atención al proceso de preproducción de una obra. No puedes comenzar a filmar una película sin conocer los detalles necesarios para ello, como una lista de planos, un storyboard o sin haber ensayado previamente. Deakins estudia milimétricamente las necesidades de cada plano y de cada localización. Al hacer esto, como director de fotografía está preparado para cualquier situación, la hora del día a la que se debe grabar, el espacio donde se desarrolla la acción, los movimientos de cámara y de actores. Hay todo un mundo detrás de ello. Una de sus cualidades más importantes es que aprovecha el entorno y eso que llaman happy accidents. Esas situaciones que no están planificadas pero que puedes aprovechar en tu favor para realizar la filmación, como una luz natural que entra por la ventana y da más naturalidad a una toma. Es un ejemplo de la creatividad y la capacidad de adaptación que tiene durante un rodaje, pero para ello debe tener el control total de la imagen. Por eso Deakins no suele usar operadores de cámara, prefiere ser él quien maneja todos los aspectos técnicos de la fotografía. There's so much about the movement of the camera and the composition. You know, you want to be open to the sort of little things that happen on a set. You can't be if you've got to communicate with an operator, which you can't do when they're shooting a shot. A diferencia de otros directores de fotografía, prefiere lo simple antes que lo sofisticado. Pese a que él mismo admite no tener un estilo propio, hay cualidades de su trabajo muy características, por ejemplo su uso del color, que es uno de los más importantes. La colorimetría de sus imágenes es sencilla, sin usar unas paletas de colores muy complejas y primando colores complementarios, sin una saturación exagerada que reste realismo a la imagen. Obviamente cada película es distinta y es el director el que elige qué aspecto debe tener en función de la historia que se va a contar. El color forma parte de la estética de la obra y da sentido a la localización, a la psicología y al estado de ánimo de los personajes. En Cadena Perpetua, alerta de spoiler por si acaso, los escenarios dentro de la prisión son grises y oscuros, colores tristes. La localización adquiere esas cualidades y transmite esos sentimientos, pero también vemos el color azul, en el vestuario de los presos, por ejemplo, y sobre todo en la luz del exterior. Para el protagonista simboliza todo lo externo a esos muros y el deseo de escapar y poder comenzar de nuevo, la esperanza de marcharse cerca del océano. Zihuatanejo está en México, un pueblecito frente al Pacífico. ¿Y cuál es el color que prima cuando por fin es libre? El azul. Nos hace creer en la lucha del personaje por conseguir su objetivo, la vuelve real. Y ese realismo lo que Deakins persigue en cada una de las películas en las que ha trabajado, buscando que la visión de su cámara sea lo más parecida posible a la que el espectador debe tener porque para él la perspectiva es un personaje más. Una de las formas en las que consigue crear esa ilusión es usando el propio emplazamiento de la cámara y el tipo de óptica como elementos inmersivos. La escena que podéis ver ahora en pantalla pertenece a la película Skyfall. En ella podemos ver que Deakins usa un over the shoulder como plano contra plano, es decir, observamos la conversación desde detrás de uno de los personajes del cual solo vemos el hombro.
De esta forma nos sitúa como espectadores que observan la escena como si estuviésemos espiando a los personajes, y tiene sentido porque la película trata sobre espías y agentes secretos. Aunque le hemos visto usar el over the shoulder en otras ocasiones, por lo general Dickens prefiere hacerlo de esta forma. En muchas de sus tomas de diálogo con los hermanos Coen podemos observar que estamos situados como observadores más cerca de los personajes. Lo vuelve todo más íntimo, más personal, es casi como si formásemos parte de la conversación. Nos crea una ilusión de presencia. Como un plano subjetivo, pero sin ser un plano subjetivo. Esto se debe a la ubicación de la cámara casi pegada a los personajes, en medio de su campo de visión, y desde ese punto podemos observar con más detalle lo que tienen alrededor, usando el propio diseño de producción como un componente narrativo que nos alude cómo son los personajes. Obviamente el tipo de óptica influye mucho, no es lo mismo grabar una conversación entre dos personajes con una lente de 50 mm que con una de 35. Al usar una distancia focal menor, consigue captar información más allá del personaje, nos muestra qué hay detrás de él. Todo es cuestión de perspectiva. Los movimientos de cámara ayudan a reforzar esa apariencia. Dickens prefiere movimientos suaves, incluso en las escenas donde la acción es más desenfrenada, y para ello suele usar métodos más clásicos, sobre todo filmando con la cámara al hombro o usando dollies o grúas. De este modo posee un absoluto control sobre la imagen y todo aquello que se encuentra dentro de la toma. Puede centrarse en la composición, en el encuadre y en la fluidez de la misma. La elección de la cámara es muy importante para ello. En los últimos años ha confiado en cámaras Arri de la gama Alexa, que permiten filmar en RAW, un formato que puede considerarse el negativo digital de una película. Posibilita procesar los datos de color y de iluminación en una mayor calidad al no comprimirlos. Y si ves cualquiera de sus trabajos te darás cuenta de que la iluminación es el elemento más importante. Dickens es un maestro de la luz. Hay algo en su iluminación, algo especial. Es un elemento que nos crea la sensación de que esas imágenes, que esos mundos son reales, tienen profundidad. Nos hace ver que su atmósfera va mucho más allá de lo que vemos en el encuadre, y el hecho es que muchas de sus fuentes de luz aparecen dentro de los propios fotogramas. Utiliza los elementos decorativos del diseño de producción como herramientas que refuerzan el aspecto visual del relato. Ave César es un buen ejemplo de esto. Hay escenas completas cuya iluminación se basa en las lámparas de escritorio que los propios personajes tienen frente a ellos. Las sombras y los detalles iluminados dan mayor sensación de realismo y atraen nuestra atención, como en esta toma, la luz nos dice que hay algo tras la puerta. Podemos ver cómo su iluminación se suma a la continuidad de la escena. En este plano observamos una lámpara sobre la mesa que ilumina la habitación y los personajes. En el siguiente corte no podemos verla ya que uno de los personajes la oculta, pero sabemos que está ahí al ver la luz que ilumina al otro tanto directamente como rebotando en la mesa. Pero va mucho más allá. En localizaciones interiores podemos observar una iluminación suave y uniforme. Dickens lleva a cabo algo llamado cove lighting, que supongo que podríamos traducir como iluminación de bóveda. Dickens desarrolla esta técnica de un modo un tanto llamativo. Este tipo de método consiste en hacer rebotar la luz en los focos sobre una superficie blanca y en lugar de usar esticos o reflectores, rodea toda la parte de la habitación que queda por detrás del eje de acción con muselina blanca. No sabía lo que era y lo he tenido que buscar en Google, es una especie de tela de algodón que viene de Mosul. Podemos ver que los dos personajes están bien iluminados sin importar su ubicación en el set o la dirección a la cual estén mirando. Incluso parece que la propia luz proviene de las ventanas porque realmente aparenta serlo. No se trata de usar ciertos tipos de luz o telas para reflectarla, se trata de usar la forma de la propia habitación como fuente de luz. Realmente parece un método un tanto sencillo comparado con otras técnicas de iluminación, pero Dickens usa las formas que funcionan para él. En localizaciones amplias la cosa cambia, las grandes superficies son un problema para la iluminación, son difíciles de manejar y las variables se multiplican. Por eso Dickens construye un sistema de iluminación a base de bombillas de tungsteno o LED, una estructura de unos 3 o 4 metros que ofrece una iluminación consistente en todo el set. Eso sí, en exteriores diurnos prefiere la luz natural. Pero ¿y los personajes? Si nos fijamos en cómo los ilumina en algunas escenas veremos que desarrolla una técnica un tanto curiosa.
Veréis, la forma en la que la luz ilumina el rostro de sus personajes es directamente opuesta a la luz que ilumina el fondo. Es fácil notar en este fotograma cómo la luz principal ilumina la parte izquierda del rostro del personaje, mientras que una luz más tenue, la luz de relleno, lo hace en el lado contrario. Luz, oscuridad. Pero la iluminación del fondo está compuesta de forma inversa. Esta iluminación antagónica entre sí dirige nuestra atención al rostro del personaje, ofrece un contraste muy bueno entre la luz y las sombras. Es llamativo cómo en muchos de sus trabajos lo que más llama la atención sean las sombras y las siluetas. Juegan un papel dramático muy importante en su trabajo, y del mismo modo que usa las luces presentes en el diseño de producción, en estos casos las usa para restar la información que recibimos los espectadores. ¿Y qué es lo que ocurre con los espectadores cuando nos quitas cierta información? Que nos quedamos pegados a la pantalla para saber qué coño pasa. Observamos con más detalle un escenario al que de otro modo quizá ni siquiera le habríamos prestado atención, y desde ese punto de vista esas sombras y siluetas son incluso naturales. Admiro a Dickens. Este vídeo es prueba de ello y vosotros sois los testigos. Existe la buena y la mala dirección de fotografía, y luego está la dirección de fotografía que es adecuada para la película. Es una frase de Freddie Francis que escuché a Roger Deakins pronunciar en una entrevista, y creo que tiene toda la razón. A pesar de tener ciertos elementos característicos, su trabajo se amolda a lo que la obra necesita, y sobre todo a lo que quiere expresar. Incluso podríamos afirmar que sin un análisis de por medio no llama la atención por encima de la propia historia, nos sumerge en ella. En sus propias palabras, si los críticos no mencionan nada sobre tu fotografía, es mejor que si lo hicieran, porque eso significa que funciona. Aparte de ser un profesional como la copa de un pino, es muy cercano con sus seguidores. Si os registráis en su página web hay una especie de foro donde podéis preguntarle dudas y él mismo intentará responderlas personalmente. El caso es que no importa cuántas películas veas, cuando por fin crees que ha tocado techo, el tío vuelve y te sorprende. Supongo que eso es lo que tienen los maestros. Aunque sigo sin entender cómo puede tener solo 2 Oscars. Este ha sido el vídeo que más me ha costado hacer hasta ahora, y por eso te agradecería mucho que te suscribieras y apadrinases un like. Me ayudarías mucho a seguir subiendo contenido sobre cine. La música lo-fi que habéis escuchado es cortesía de CHM. En la descripción podéis encontrar todos sus enlaces. Es un artistazo. Sin más, esto ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Corten! Genial, la positivar.